A continuación, aquí tienes a tu madre. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Con el padre Mario Zúñiga. Qué gusto, queridos hermanos y hermanas, volvernos a encontrar una semana más en nuestro programa de formación mariológica. Aquí tienes a tu madre, como bien lo sabemos, siempre a través de Radio Fides y San José TV, y por supuesto también a través del Facebook de Radio Fides. Para nosotros siempre es un honor encontrarnos, entrar a sus hogares, ahí donde usted se encuentre, y entrar en este programa que nos va ayudando a conocer cada vez más, paso a paso, la figura de la Santísima Virgen María en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy tenemos un programa especial. Al llegar nuestro programa número 95, vamos a tener un programa sobre todo en la espiritualidad de este tiempo litúrgico que estamos iniciando, que es el tiempo de la Cuaresma. La importancia de María en la Cuaresma. María, ¿qué papel juega en este tiempo litúrgico tan importante que nos prepara para celebrar la fiesta de la Pascua? Son 40 días donde avanzamos y donde vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a participar de las celebraciones litúrgicas, vamos a tratar de, como discípulos, cumplir lo que el Jesús nos dice, hacer todos nuestros esfuerzos, sobre todo en la práctica de la caridad, en el ayuno, en la abstinencia. Y bueno, María como madre, Jesús que nos la ha dejado como madre nuestra, pues camina también con nosotros en este tiempo cuaresmal. Por eso sean cada uno de ustedes bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestro programa número 95, Aquí tienes a tu madre. Quisiera iniciar este programa donde, como les decía, vamos a tratar de estudiar la espiritualidad de la Cuaresma desde la perspectiva mariológica. Quisiera iniciar con un texto de la Sagrada Escritura que nos puede iluminar muchísimo para el programa que en este día vamos a vivir y a estudiar en esta formación de esta ocasión. Y quisiera partir del texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, a partir del versículo 21 hasta el 25. Mateo 16, 21, 25, para quienes puedan también tomar la Sagrada Escritura y seguir el texto que nos servirá de base para la formación de este día. Tomado el Evangelio según San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio de San Mateo que hemos proclamado, pues nos sirve de punto de arranque y de iluminación para la formación de este día, como les decía, sobre todo cuando vemos cómo el Señor, según el Evangelio de Mateo, hace su primer anuncio de la pasión. Jesús, camino a Jerusalén, anuncia que debe justamente llegar a Jerusalén, que va a sufrir mucho por los ancianos, los sumos sacerdotes, que debe morir, pero también hace ya el anuncio de la resurrección. El Hijo del Hombre resucitará
al tercer día. Pedro, después de que Jesús le ha confirmado como el primero entre el grupo de los apóstoles, lo toma por aparte y lo empieza a, digámoslo así, en palabras nuestras, inclusive a regañar o a decirle: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a decir esto? Esto no te puede pasar. Tal vez la intención de Pedro no es justamente estrictamente oponerse al plan de la salvación. Sin embargo, Jesús le dice: Pedro, quítate de mi vista. O la mejor traducción sería: Pedro, ponte detrás, porque yo soy el maestro y tú eres el discípulo. Por eso le dice: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Este texto, lo que resalta el evangelista sobre todo es la actitud que debe tener un discípulo de frente al acontecimiento de la pasión del Señor y al acontecimiento de la Pascua, porque no solamente se anuncia la muerte del Señor, sino que el Señor mismo anuncia su resurrección: al tercer día resucitaré. Pedro quiere oponerse, el Señor le dice: quítate de mi vista, es decir, ponte detrás, en el lugar del discípulo, porque yo soy el maestro. Y es entonces donde ya instruye al grupo de los 12 y les dice: el que quiera venir conmigo se tiene que negar a sí mismo, morir a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. O sea, quien lleva la cruz adelante, quien va abriendo el camino, sin lugar a dudas es el mismo Señor Jesús. Cada uno de nosotros asumiendo la cruz de cada día. Quien quiera salvar su vida la perderá, y quien quiera perder su vida la va a encontrar en mí. ¿Por qué quise partir de este texto? Justamente porque el camino de la Cuaresma es el camino del discípulo. Es el tiempo donde nos vamos a preparar para renovar nuestra condición discipular, condición que inició desde el día de nuestro bautismo. La Cuaresma, por supuesto, que es un tiempo de conversión, es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de penitencia, pero la conversión, la reconciliación siempre tiene que ser a lo largo de todo el año litúrgico. El elemento fundamental en el tiempo de la Cuaresma es prepararnos para renovar nuestro bautismo en la vigilia pascual y en el tiempo de la Pascua. Nuestra condición discipular. Entonces, quiere decir, queridos hermanos, que si la Cuaresma es el tiempo de preparación, es el tiempo por excelencia para escuchar la palabra de Dios, para ponernos no solamente nuestros oídos externos, sino el corazón atento a lo que Jesús nos dice a través de su palabra, para reconciliarnos con el Señor y a partir de las armas de la penitencia cristiana, que son la oración, el ayuno y la limosna, podamos entonces prepararnos, luchar para renovar nuestro bautismo y nuestra condición discipular. Así las cosas. ¿Dónde aparece entonces la figura de la Santísima Virgen María en el tiempo de la Cuaresma? Ella es colocada como el modelo principal, fundamental, elemental de todo discípulo. Ya lo dice el Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 8, que estudiábamos al inicio de nuestro programa de formación hace ya más de 2 años, que bueno, en algún momento vamos a tener que volver a repasar. María es el modelo privilegiado de la Iglesia, porque en María se ven reflejadas todas las verdades de la fe. El modelo, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, el modelo lo tenemos en la figura de la Santísima Virgen María. María es el modelo de discípula perfecta, que hizo un camino con su Hijo Jesucristo. Iniciando la Cuaresma, como es el caso nuestro, que hace pocos días hemos iniciado este tiempo privilegiado, bueno, la mejor compañera de camino para encontrarnos con el Señor Jesús, para renovar nuestra condición discipular, es la figura de la Madre Santísima, la Virgen María. Por lo tanto, la Virgen en Cuaresma es el modelo de creyente que medita y escucha la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el texto de Lucas, donde el mismo evangelista nos dice que María todo lo llevaba a su corazón, meditaba todas esas cosas en el corazón? A veces la figura que puede aparecer es que María se queda en el silencio, no dice nada, casi como una actitud estrictamente sumisa, silenciosa. Cuando se dice el texto que María medita todo en su corazón, significa que ella profundiza, claro, en el misterio de Dios, pero se convierte en una creyente perfecta.
Tanto así que el evangelista Juan nos va a decir que María estaba al pie de la cruz de su hijo. Solamente una persona que se ha adherido a la persona de su maestro, Jesús, que le cree perfectamente, que escucha su palabra y la pone en práctica, la hace capaz de llegar hasta la cruz. ¿Quién lo hizo? Lo vamos a meditar dentro de pocos minutos. La Virgen María al pie de la cruz. Por eso, figura fundamental para este tiempo cuaresmal, sin lugar a dudas, es la Madre del Señor, que ella nos va a acompañar porque ella hace también el camino a la cruz, pero con una fe perfecta, llena de esperanza, creyendo en las palabras de su Hijo que iba a resucitar al tercer día. Vean que el texto de Mateo que les acaba de proclamar, Pedro inmediatamente le recrimina al Señor diciéndole: jamás, no te puede pasar esto, no te puede pasar que tengas que morir. Imagínense que Pedro ni siquiera tal vez puso la atención a que el Señor iba a resucitar al tercer día, porque se quedó en el elemento de la muerte, que Jesús iba a ser insultado, juzgado, etc. María comparte con Jesús el dolor, por supuesto, que en el sacrificio de la cruz el Señor padece por amor a cada uno de nosotros, pero María con una fe firme, con una fe perfecta, llena de esperanza en la resurrección de su Hijo. Actitud de María en la Cuaresma para cada uno de nosotros. María obediente a la voluntad del Padre, porque María camina con Jesús hacia la cruz. Aunque los textos bíblicos tal vez en el camino de la cruz estrictamente no nos dicen acerca de la presencia de María, nosotros perfectamente lo podemos deducir porque María se encuentra al pie de la cruz según el texto de San Juan, y además porque el verdadero discípulo o la verdadera discípula del Señor hace también el camino de la cruz. Jesús lo acaba de decir: quien quiera venirse conmigo, que tome su cruz y me siga. Un discípulo perfecto, una discípula perfecta, María de Nazaret, toma la cruz también, asume también este sacrificio de su Hijo y hace el camino de la cruz, porque ella es obediente a la voluntad del Padre, característica fundamental que María nos regala para este tiempo de la Cuaresma. Obediente a la voluntad del Padre, pero a la vez, a la par de la obediencia, María creyente en su Hijo. María creyente, obediente a la voluntad del Padre, María creyente a su Hijo. Cuaresma es un tiempo donde con todas estas prácticas cuaresmales que les decía, la oración, el ayuno, la limosna, los sacrificios, las obras de caridad, es el tiempo donde vamos entrenando el alma y el espíritu para convertirnos en verdaderamente creyentes, haciendo nuestra peregrinación en la fe y subir a Jerusalén con Jesucristo. Por eso, la Cuaresma no puede ser un tiempo más en nuestra vida. La Cuaresma no puede ser un tiempo litúrgico más que estamos viviendo, sino que cada tiempo litúrgico es una oportunidad fundamental que tenemos de renovar nuestra condición de discípulos. Y Cuaresma, sobre todo, un camino bautismal, porque además litúrgicamente recordemos que era el tiempo donde se preparaban los catecúmenos que se iban a bautizar en la noche santa de la Pascua. En el caso nuestro, bautizados, también es el tiempo donde hacemos nuestro camino bautismal, para que en la vigilia pascual, resucitando con Cristo, renovemos también nuestra condición de hijos de Dios, bautizados, discípulos. María, en este entonces camino cuaresmal, ella obediente, ella creyente, tendríamos que decir, y esto siempre me encanta decirlo constantemente, María no es un adorno en la vida de la iglesia. María no solamente nos aparece en la piedad popular o en la devoción. María es central en la vida eclesial, en la vida de fe, porque gracias al sí de María, ella es la Madre de Dios, la salvación ha llegado por Jesucristo. El centro de Jesucristo, central en la vida de la iglesia, es la Virgen María. En Cuaresma, María no es estrictamente o solamente un elemento de la piedad o de devoción, que es muy importante, sino que en el camino cuaresmal
ella es fundamental, porque es el modelo, como hemos dicho, porque ha hecho el recorrido de todo este camino hacia la cruz, y como ella recorrió el camino de su hijo, también nos ayuda a cada uno de nosotros a recorrer también el camino hacia la cruz, el camino de la renovación de nuestro bautismo. Por eso la experiencia de María es para nosotros fundamental, punto de referencia, donde entonces también nosotros, teniéndola ella como modelo, podemos responder en obediencia, con fe, a la voluntad de Dios y a la renovación de nuestra condición bautismal. Por eso, también el sacramento de la reconciliación en Cuaresma, no solamente Cuaresma, pero en Cuaresma se convierte en un punto muy importante para esta renovación, este trabajo fuerte durante 40 días que estamos caminando hacia celebrar con gozo y con alegría la resurrección del Señor, la Pascua. Cuaresma entonces es un camino en que todos nosotros los fieles recorremos entregados más intensamente a escuchar, como decíamos, la palabra de Dios y la oración. Pero no solamente basta escuchar la palabra de Dios, no solamente es el camino donde podríamos acercarnos más a la Sagrada Escritura, no solamente, sino que es teniendo la palabra, asumiendo la palabra, ponerla en práctica. Quien se ha hecho vida ha sido la palabra en el vientre de la Santísima Virgen María. Y por lo tanto, no solamente porque la palabra se encarna y es el Señor Jesús quien ha venido a salvarnos, sino que ella ha asumido la palabra de una forma perfecta y da fruto abundante. María en la Cuaresma nos ayuda a que también, como ella, demos frutos abundantes en la Cuaresma. Por eso es un trabajo fuerte que cada uno de nosotros debemos ir realizando, y la centralidad del discipulado lo encontramos entonces en el ejemplo que María nos regala como la discípula perfecta, porque ella se convirtió en la discípula creyente y fiel de su propio Hijo. María se queda al pie de la cruz. María es la compañera de Jesucristo en la cruz, como el texto de San Juan nos lo regala, que ya lo vamos a proclamar. Juan nos dice y presenta a María como la compañera inseparable de Jesús en los momentos fundamentales de su ministerio. Recordemos que el Evangelio de San Juan aparece solamente tal vez 2 momentos importantes, radicales, de la presencia de María en el Evangelio de San Juan. 2 textos. En Juan capítulo 2 tenemos el primer milagro o el primer signo del Señor, que es en las bodas de Caná. Ahí está María presente, que María intercede y le dice a Jesús: hijo, no tienen vino, se les ha acabado el vino. Y al final las últimas palabras que aparecen de María en el Evangelio de San Juan es: hagan lo que Él les diga. Juan presenta a María al inicio del ministerio y al final, en el momento cumbre del ministerio público del Señor. Juan 19, María al pie de la cruz, María de nuevo ahí, unida, compañera, colaboradora en la obra de la redención de su Hijo Jesucristo. Por eso, María en el camino cuaresmal nos enseña, nos da el ejemplo de cómo debemos nosotros mantenernos fieles a la palabra del Señor, a responder a Cristo en este camino al Calvario y a preparar el alma para renovar nuestra condición discipular y el bautismo, como les decía, que hemos recibido. El texto de Juan 19, 25, 27, que en otros momentos nosotros ya hemos estudiado en toda nuestra formación, sobre todo, en la Mariología bíblica, que nos tomó prácticamente el año pasado, todo el año, vimos todos los textos donde María aparece. El texto de Juan 19, 25, 27 lo habíamos estudiado y meditado, y quisiera que lo escucháramos en esta ocasión, porque nos sirve también de referencia para seguir descubriendo la importancia de María en este tiempo cuaresmal. Tomado del Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba,
dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Juan 19, 25, 27 es un texto único que aparece solamente en el cuarto evangelio, este capítulo 19 de María al pie de la cruz. Sumamente interesante, dos detalles, y si ustedes tienen la Sagrada Escritura a mano lo pueden buscar. Juan 19, 25, 27, como en tres versículos, apenas en tres versículos, Juan resalta no tanto cómo es que se llama la madre del Señor, que se llama María. Juan de hecho nunca menciona el nombre de María, sino que para Juan lo importante en su teología es mencionar la función fundamental que ella tiene en la obra de la salvación. Vean que en tres versículos por 5 veces dice la palabra madre. Estaban su madre, la hermana de su madre, viendo a su madre, dice a su madre: ahí tienes a tu madre. 5 veces en 3 versículos el evangelista Juan nos regala la función fundamental de María en la obra de la salvación. Además, otro detalle interesante que vemos en este texto: cómo es que de qué manera Jesús se dirige a María. Tanto en las bodas de Caná como en este texto de Juan 19, tanto en estos dos textos, de labios de Jesús, Jesús se dirige a María diciéndole mujer, mujer. De labios de María es mujer, perdón, de labios de Jesús sobre María es mujer. Porque, ¿qué es lo que está pasando en la cruz, según el texto de Juan? En el Calvario, lo que está sucediendo realmente es la nueva creación. Ya el Génesis de alguna manera queda superado. La creación del Génesis que aparece en el Génesis queda superado ya en el Calvario. ¿Por qué? Porque encontramos en el Calvario a la verdadera Eva, que es María, la verdadera mujer. Encontramos al verdadero Adán, que es Jesucristo. Y encontramos ya no el árbol de la vida del Génesis, sino que encontramos el árbol de la cruz donde brota nuestra salvación. Entonces, en el Calvario lo que está sucediendo en la presencia de María, Jesucristo crucificado y el árbol de la cruz, sucede justamente la nueva creación. Y este detalle, queridos hermanos, es sumamente importante. Por eso, de labios de Jesús encontramos referido a María la palabra mujer, que es la referencia del Génesis. Lo encontramos en Eva, que se le llama a ella la madre de todos los vivientes, y ya vamos a indicar por qué también María se convierte en madre de todos los vivientes. La otra pregunta que cuando en algún momento he podido dar alguna formación al respecto siempre hago, y tal vez se las hago a cada uno de ustedes, aunque tal vez no me pueden responder en este momento, no los podría escuchar. Pero la pregunta es, el texto nos decía que estaba María ahí presente. Aparte de la hermana de María y María Magdalena, hay otro que está ahí presente al pie de la cruz. ¿Quién es ese discípulo? Normalmente la respuesta que siempre escuchamos es Juan. Juan es el que estaba al pie de la cruz. Bueno, posiblemente, puede ser que sea Juan. Sin embargo, si ustedes revisan el texto de Juan 19, 25, 27, el evangelista Juan nos dice que el discípulo que estaba al pie de la cruz es el discípulo amado, el discípulo que Jesús quería. No nombra estrictamente quién es ese discípulo. A Juan no le interesa, el evangelista, los nombres propios, sino que a Juan le interesa, en este texto que estamos analizando, le interesa cuál es la función que tiene en la historia de salvación los que están con Cristo al pie de la cruz. María es madre, la función de madre,
Y el discípulo amado, esa es su función en esta historia de la salvación. Es el discípulo que Jesús amaba. Trasciende de lo personal y lo convierte también en modelo para cada discípulo. ¿Quién es este discípulo amado? El texto de Juan 14:21, que se los voy a leer en este momento, nos lo aclara. El mismo Jesús dice quién es el que él ama. Juan 14:21 dice: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Atención. Y el que me ama será amado por mi Padre. Aquí está lo fundamental. Y yo lo amaré. Y yo lo amaré. Ahí está. Él está definiendo quién es el discípulo amado. El que acepta los mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Por lo tanto, ¿quién está al pie de la cruz? Juan. No exactamente tendríamos que decir esto. Tendríamos que decir que es el discípulo amado, y el discípulo amado es el que acepta los mandamientos y los guarda, el que escucha la palabra y la pone en práctica. Ese es el discípulo amado. Y hay otros textos en San Juan que nos van diciendo dónde aparece el discípulo amado. ¿Se acuerdan ustedes que en la última cena fue el que se recostó al pecho de Jesús, o en el pecho de Jesús? Era el discípulo amado, el que escucha el palpitar del corazón de Jesucristo. El otro que se echó a correr junto con Simón Pedro a ver el sepulcro que estaba vacío, era el discípulo amado. Y recuerden ya en la Pascua, en la resurrección del Señor, cuando Jesús se aparece a la orilla del lago y ellos estaban pescando, y le dice el discípulo amado a Pedro: es el Señor. El discípulo amado es el que tiene la capacidad de reconocer a su maestro. Es el que se ha identificado de tal manera que reconoce a su maestro. Ese es el discípulo amado. Así que cuando ahora en las procesiones o en los viacrucis, cuando ustedes vean a San Juan y a María en las procesiones, ustedes pueden decir, ya no solamente es Juan, sino sobre todo podríamos decir, este es el discípulo amado, el que va detrás del Señor. Él es el que está hasta las últimas consecuencias acompañando a Jesús, el que escucha la palabra y la pone en práctica. Ese es el discípulo amado. Ahora pasemos, ya para ir haciendo nuestro aterrizaje de nuestra formación de este día, cuando Jesús ya en sus últimas palabras hace una indicación tanto a la madre como al discípulo amado. ¿Qué es lo que dice el versículo 26? Si ustedes lo tienen ahí a mano, ustedes pueden verificarlo. ¿A quién mira Jesús primero? ¿Quién es el primero, la primera persona que Jesús, ya crucificado, a punto de morir, mira? La primera persona a la que Jesús mira es a su madre. En el Evangelio, que Jesús lance una mirada significa que Jesús va a encomendar una misión. Va a encomendar una misión. Va a dar una vocación nueva. Jesús mira a su madre, es decir, Jesús prácticamente está haciendo una nueva anunciación a María, ahora en labios suyos. Y es entonces donde habla primero a la madre. La pregunta que aquí hacemos es, ¿quién es la primera preocupación de Jesús desde la cruz? Si le habla primero a María, porque le va a encomendar una misión, sin lugar a dudas, es el discípulo amado. O sea, quien cumple sus mandamientos es la primera preocupación de Jesús. Por eso mira a María y le confía al discípulo amado y le dice, mujer, porque a partir de ese momento esa maternidad de María se amplía. Ya no es solamente la maternidad con respecto a Jesucristo, la maternidad divina, sino que la maternidad universal. Le dice, mujer, porque a partir de ese momento se convierte en madre de todos los discípulos amados del Maestro. Mujer,
ahí tienes a tu hijo. Inclusive le da una nueva categoría al discípulo amado. Le dice hijo. Ya no solamente es discípulo amado, se convierte en hijo. La primera preocupación de Jesús es el discípulo amado. Para que el discípulo tenga la madre, su madre. Él entrega su madre desde la cruz. Es decir, se convierte María en una madre universal, la maternidad universal. Génesis 3:20 dice, la madre de todos los vivientes. Eva, ahora en la nueva creación, María realmente es la madre de todos los vivientes porque es voluntad de Jesús. La dejó por madre. La dejó por madre. Mujer, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. De esa manera. María entonces recibe de parte de su hijo este encargo. Prácticamente lo que Jesús le está diciendo a María es, madre, ama a este hijo como me has amado a mí. De la misma manera, como me has cuidado a mí, como me has amado a mí, como me has enseñado a mí, de la misma manera tienes que hacerlo con él. Por eso, el logotipo de nuestro programa, como ustedes lo pueden ver, está inspirado en este texto de Juan 19, 25, 27. El discípulo amado, la madre y el Señor Jesús que le da la indicación a la madre y al hijo. Por eso también le hemos puesto a nuestro programa, aquí tienes a tu madre, porque es de las últimas palabras que Jesús dijo desde la cruz. Es la misión que le encarga entonces al discípulo amado. El discípulo amado recibe también esa misión de parte de Jesús. Reconocer a María como su propia madre. Desde aquí nace, ese es el origen de nuestro programa de formación mariológica. ¿Por qué le hemos puesto así? Aquí tienes a tu madre. Porque este proyecto de formación, que gracias a Radio Fides y San José TV, y también a través de nuestro perfil de Facebook, que también se llama Aquí tienes a tu madre, ustedes pueden revisar ahí todos los programas, es lo que nosotros también queremos recordarnos constantemente, que tenemos una madre y que es una indicación que Jesús nos ha dado desde la cruz. Cuando el discípulo amado escucha a Jesús decir, aquí tienes a tu madre, lo que el Señor desde la cruz está diciendo es, ámala a ella exactamente igual como yo la he amado. Esa es la indicación de Jesús desde la cruz. Ama a mi madre como yo la he amado. Imagínense la calidad de amor de Cristo hacia María. Y esta es la voluntad de Jesús, que asumamos en nuestra vida a María realmente como madre. Y bueno, cuando el texto dice en el versículo 27, desde ese momento el discípulo la acogió en su casa, el texto originalmente no estrictamente nos está diciendo que es que se la lleve a vivir con él a la casa física, aunque así pudo haber sido. Por eso tenemos los lugares santos, sobre todo en Éfeso, la casa de la Virgen. También tenemos Loreto, donde hay vestigios de esta casa que, según la tradición, milagrosamente era la casa de la Virgen después de la resurrección. Pero más allá de estos elementos, el texto bíblico de San Juan nos dice que el discípulo se la lleva a vivir con él o la recibe en su casa. Significa no un hecho material, sino un acontecimiento existencial. Eso es muy diferente. Es un acontecimiento existencial. María se convierte para el discípulo amado en parte fundamental de su ser, es decir, la condición de hijo y ella como madre recorre las venas y la sangre del discípulo amado. Hay una identificación total entre la madre y el discípulo amado. ¿Por qué? Porque esto fue un nombramiento directo del Señor Jesús desde la cruz. Y esto, queridos hermanos, en este tiempo de la Cuaresma no se nos puede olvidar. Por eso María no es un adorno en la vida de la iglesia, jamás. No es un añadido, es central
el centro Jesucristo, María es central, porque ella es la discípula perfecta. A partir de ese momento, en el discípulo, María comenzó a vivir de una forma perfecta. El espacio de amor que tenía el discípulo para Jesús, ahora ese espacio es ocupado por la madre. Ella pasa a ser parte existencial del discípulo y ella embellece con perfección la condición de discípulo amado. Ya la presencia de María hace para el discípulo amado una historia totalmente nueva. Se embellece esa condición, no solamente es discípulo amado, sino también es hijo. Haciendo síntesis entonces de la formación de nuestro programa 95 de este día, es que avanzando en el camino cuaresmal tiene que ser una experiencia de fe, una experiencia de confianza, de acoger la palabra de la misma manera como María lo hizo, escuchar al Señor, ser obedientes a su voluntad y creyentes. María nos va a ayudar a hacer este camino hacia la cruz, porque lo que Jesús nos dice es: quien quiera realmente ser discípulo, tome su cruz de cada día y sígame. Es lo que María ha hecho también. Y desde la cruz, Jesús, fruto de la Pascua, también es que nos ha dejado a María como Madre nuestra. Esto, queridos hermanos, tenemos que renovarlo completamente en este tiempo cuaresmal, que apenas estamos iniciando, que apenas son pocos días que hemos ido haciendo este camino, este avance a lo largo, al inicio más bien de, como les decía, de este tiempo cuaresmal. Por eso veamos a María, claro, la piedad y la devoción popular nos ayuda a verla también, pues María llena de dolor, claro, porque se identifica como discípula y madre totalmente con su hijo, pero no solamente llena de dolor, sino también llena de esperanza. Tiempo de Cuaresma es un tiempo de caminar con María llenos de esperanza hacia la cruz de su Hijo Jesucristo, y sobre todo con la mirada puesta en el domingo, en el día de la resurrección, donde vencemos junto con Jesús la muerte y el mal. Todos los días tenemos que hacer este esfuerzo, y por eso la Cuaresma, con los instrumentos que se nos ofrecen, la oración, el ayuno, la limosna, las obras de caridad, la lectura de la palabra, ahí es donde entonces vamos recobrando el modelo original de cada uno de nosotros, ser discípulos amados de Jesucristo. Vamos a ir haciendo entonces ya el cierre de nuestra formación de este día, y sobre todo nos vamos a encomendar a la protección de la Santísima Virgen María, ella que es Madre nuestra y Madre de cada uno de nosotros. No olvidemos que dentro de todo el bloque que hemos estado estudiando, pues nos encontramos en este momento todavía en el bloque de las apariciones marianas. Hoy hemos querido hacer un paréntesis, sobre todo por el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Hemos querido hacer un paréntesis en la formación acerca de las apariciones marianas, que vamos a seguir avanzando, sobre todo en algunos casos interesantes que han sucedido, pero hoy creo que era necesario para iniciar este tiempo cuaresmal, en estos primeros días, pues la importancia de María en el tiempo de la Cuaresma. Nos unimos a la plegaria para hacer el cierre entonces de nuestro programa de este día, dirigiéndonos al Señor, diciendo: Señor, tú que quisiste entregarnos a tu Madre para que fuera también Madre nuestra, enséñanos a apreciar este don tan grande que nos has concedido, a amarla siempre como tú la amaste, y a imitarla en la fe y las virtudes que la constituyeron en tu primera y más fiel discípula. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Bueno, hermanos, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este día de formación. Por supuesto, vamos a seguir avanzando también en el núcleo de la formación que ya hemos llevado adelante, sobre todo en el tema de las apariciones marianas, pero la invitación es que Cuaresma sea este tiempo de la mano de María para realmente ser discípulos del Señor Jesús hasta la cruz, dando la vida por Él y resucitando también con el Señor, vencedor del pecado y de la muerte. Terminamos con la bendición. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe ahora y siempre. Amén. Que la Virgen María esté siempre en sus corazones. Siga aquí en Radio Fide, San José TV. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.